Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a ir empezando. Luisita Cisneros, gracias, mija, por conectarse. Bueno, pues vamos a ir empezando con la reflexión. Una reflexión que está para marcar camino y historia, ¿eh? Me imagino que a muchos de ustedes, Óscar Armando Mosqueda Navarro, un fuerte saludo desde Irapuato. Que Diosito siempre te ha acompañado y te siga bendiciendo. Gracias. Imagino que muchos de ustedes han estado pensando y reflexionando muchas cosas para ver sobre por qué muchas veces a lo largo de la vida, Lupita Cortés y Laura González, buenas tardes, ¿por qué a lo largo de la vida, en la historia, a lo menos yo me lo he preguntado, ¿por qué el ser humano sigue cometiendo errores? ¿Por qué los seres humanos parece que no aprendemos? ¿Por qué muchas veces lo bueno, lo agradable y lo perfecto no permanece? Aquí es muy curioso, me comentan que en Nebraska también están en botón rojo otra vez, y en Utah. Vamos a pedir por ellos, ayúdenme a rezar, por favor. ¿Por qué los seres humanos no llegamos a hacer que prevalezca el bien, que prevalezca la paz, que prevalezca lo bueno? ¿Por qué siempre tenemos que aprender como algo cíclico, con heridas? No lo sé si ustedes se lo han preguntado, pero yo siempre que pienso, me gusta mucho la historia y veo cosas así. Aviña Mari, buenas tardes. Eduvina García, bienvenida. ¿Por qué lo bueno, lo agradable, lo perfecto no se queda en la tierra? ¿Por qué lo bueno y lo agradable no permanece en nuestros hogares, en nuestra iglesia católica, en nuestras sociedades? Y esta semana es lo que vamos a profundizar. A ti te gustaría dejar un mundo mejor, ¿verdad? Sin pandemias, sin virus creados en laboratorios, sin ni plantas ni animales adulterados o genéticamente dañados, ni seres humanos. Nos gustaría tener una vida de calidad y de paz. Vamos a pedir por los fallecidos en un accidente en esta tarde en Guadalajara Tepic. Una explosión de una pipa, me dice el profe Abel. Claro que sí. Pues todo esto se puede evitar porque el Evangelio hoy nos está respondiendo y las lecturas de esta semana nos va a responder a eso. Margarita Lamas, mi comadre, un fuerte saludo. Saludos a mi compadre Humberto. ¿Qué hay aquí detrás de esto? Pues miren, nosotros nunca tenemos que olvidar, como todo el mes lo estamos repitiendo, sobre la eternidad. Uno de los puntos más catastróficos que tenemos los seres humanos es olvidar el cielo, la eternidad. Es que nos lo hayan robado y nos hayan hecho creer que ya no lo podemos alcanzar. ¿Quién dijo que no podemos llegar al cielo? ¿Quién dijo que no podemos nosotros aspirar a la eternidad? ¿Quién lo dijo? Es que es ese punto clave. ¿Quién lo dijo que no pudiera ser así? Entonces, muchas veces a lo largo de la historia todo se vuelve como un mecanismo humano, tedioso, rutinario, un mecanismo abrumador, triste, porque siempre hay catástrofe, siempre hay sufrimiento, siempre hay violencia, siempre hay agresión. A mí me sorprende esas nuevas adicciones que hay en el mundo, nuevas drogas para contaminar la mente humana. ¿Pero por qué? Nuevas formas de dañar nuestra sexualidad, nuevas formas de dañar nuestro vínculo familiar y matrimonial. Yo siempre he dicho una cosa: si hay pornografía, si hay droga, si hay violencia, es porque hay quien la consuma, porque hay quien la busque. Pero ¿cómo llegar a nosotros a acabar o quitar eso?
Pues esto es justamente lo que nosotros debiéramos de pensar. Mucho de eso tiene que ver el que nosotros nos hayan quitado la eternidad. Y entonces, ¿por qué? Pues a veces, yo no digo que todos, pero muchos, no con buenas intenciones, lo hicieron, con el fin de que, pues de a lo mejor de ganarse un 5 en la tierra. Gracias. De tener una mejor calidad de vida en la tierra. Déjenme ponerles esto aquí. Yo creo que en el fondo el ser humano no es malo, pero sin embargo sí hacemos cosas no muy buenas, ¿verdad? Entonces eso hace justamente de nuestra vida que nos pasen acontecimientos a veces no muy agradables. Y eso hace de nuestra vida algo que, pues digo yo, nos hace que nuestra vida se vuelva triste. Pues como mucha gente suele decir ahora, que la gran epidemia o el mal del mundo son los seres humanos. Yo no estoy de acuerdo, Acepto que los seres humanos nos hemos equivocado en muchas cosas, pero yo no creo que la plaga del mundo sea el ser humano. Yo creo que algunos con intereses, no de ahora, llevan años planeando mezquinamente controlar el mundo, pensando que serán eternos, pensando que se quedarán todo el tiempo aquí en la tierra. Y como lo piensan, pues están buscando y ansiosos ganarse el 5 y la comida de otros. Pero lo que no se han dado cuenta, que han deteriorado el ser humano, que lo han hecho vulnerable, que lo han hecho desviado, confundido, le han robado la eternidad. Si yo te digo que tú estás hecho para la eternidad, tú vas a pensar, entonces, ¿para qué compro tantas cosas? Entonces, ¿para qué guardo rencor? Entonces, ¿para qué tengo sin agraviar? O sea, una cosa es cuidar el cuerpo y otra cosa es endiosar el cuerpo. Son dos cosas distintas. Y aquí es donde nosotros creo que tenemos que despertar nosotros. Porque esas personas, viendo, sabiendo o no, yo no lo sé, porque yo no veo el corazón. Lo que sí veo es que hay muchos que nos están engañando. Aquí en México ahora está el Buen Fin, un Buen Fin que lo han extendido. Pero es que nosotros queremos comprar, consumir, buscando una mejor calidad de vida. Está bien tener lo que necesitas, pero no te endrogues de más. No te llenes de ansiedad, de desesperación, queriendo tener algo que a lo largo de la vida lo vas a dejar. Si tuvieses lo que necesitas, disfrutarías más. Y no solamente eso, disfrutarías más a los que tienes, porque no los tendrás para siempre. Porque no tendrás ni estarás tú para siempre. A esto me refiero. Entonces nos han robado la eternidad. ¿Qué hay que hacer para que tú compres mucho? ¿Qué hay que hacer tú para que te aficiones en este mundo? Te trunco, diría Freud, ¿verdad? Te castro la eternidad. Ya no hago que pienses, digo que tú nunca vas a ser eterno, que el cielo a ver dónde está, que el infierno, que no es cierto, que a ver dónde están los que se mueren, que nunca han vuelto, y empiezan a embabucarnos y a meternos ideas, de tal forma que nosotros le compramos la idea y entonces digo, bueno, pues si no va a haber eternidad, yo voy a buscar entonces la manera de estar feliz aquí en la tierra y de tener cosas y de ser más que los demás, por si me muero y yo ya viví la vida, así decimos unos, ¿verdad? Es que hay que vivir la vida loca. Primer cosa que nos han hecho, truncarnos y robarnos la eternidad.
Y entonces al robarnos la eternidad, nosotros nos sentimos frustrados, tristes, vacíos y buscamos con qué llenar y ocupar el espacio de la eternidad. Y entonces vienen las heridas emocionales, entra la droga, consumismo, la prepotencia, el nespotismo, el compadrismo, todo lo que termine en ismo. Segunda cosa, ¿qué es lo de esta semana? ¿Qué otra cosa que nos han hecho creer es que hay unos pocos nada más suertudos? Hay pocos suertudos, pocos inteligentes, pocos sabios, pocos triunfadores, pocos con mucho conocimiento. Y entonces se divide en dos grupos. La masa, fíjate, la gran mayoría, tú me vas a creer ese cuento. La masa y los privilegiados, que en la práctica, piénsalo y verás que son así. Y todo mundo queriendo pertenecer a la raza y al grupo de privilegiados. Entonces voy a entrar a trabajar, pero voy a buscar ser de los privilegiados, de los chiqueados del dueño, de los gerentes. Voy a ser de los privilegiados porque yo ya tengo varios doctorados, tengo posgrados, tengo un montón de cosas. Yo no digo que estudiar sea malo, sino que buscamos detrás del estudio, que buscamos detrás del trabajo, de eso. Y buscamos justamente ser de la raza o del grupo de los privilegiados, de los inteligentes, de los poderosos, de aquellos que son de la élite. ¿Quiénes son esos de la élite? Los que saben todo, los que manipulan y manejan todo desde arriba. Yo sé que tú me entiendes. Muchos que estamos abajo, entre comillas, pasa una cosa. Que aunque digamos, no, yo soy hombre de fe, soy persona de fe, soy sencillo, yo sí disfruto lo que tengo. Siempre estamos pensando y buscando la manera de ser del grupo de privilegiados. Entonces, si tú quieres ser del grupo de los privilegiados, de los con derecho, de los cercanos a los poderosos, entonces procura pisar a los que están abajo, procura esconder tus secretos profesionales, procura no revelar tu conocimiento, tus palancas. O sea, vuélvete un lambiscón, una lambiscona, vuélvete un lambebotas, dicen en España. Vende tu dignidad para que tú seas de esos. ¿Por qué la historia sigue cayendo y seguimos cada día agrediéndonos más? Porque hay gente que no piensa, porque hay gente que es talentosa, pero que no comparte sus talentos, no hereda o no multiplica sus talentos en otros. Fíjense muy bien, piénsenlo, porque si tú quieres heredar para tus hijos y tus nietos, o no quieres una vida como tú la has vivido, tus padres, para ti los tuyos en la posteridad, piensa, ¿cuántos talentos te dio Dios? ¿Y en cuántos te estás multiplicando? Porque los talentos, uno es que los compartas, y que los demás vean que si sabes cantar, bailar, si sabes rezar, si eres un buen sacerdote, un buen doctor, muy bien. Pero el segundo es, crea relevos. ¿A quién vas a heredar el talento? ¿Qué personas pueden hacer lo mismo que tú o hasta mejor? Esto es la multiplicación de los talentos y es lo que vamos a hacer. Si tú y yo esta semana y de aquí en adelante lo que Dios nos dio lo manifestamos y lo trabajamos, yo te digo que el mundo será de mejor a perfecto cada día. Bueno, este es el preámbulo porque yo quiero que lo tengamos claro. La lectura de hoy es Hechos de los Apóstoles 28, del 11 hasta el 31, para que lo agarren parejito. Hechos de los Apóstoles 28, del 11 al 31. ¿Qué nos habla esta lectura? Pues nos habla de cómo hay personas que son capaces de descubrir los talentos y enseñárselos a otros. La fe que tú tienes, haz que otros la tengan igual de fuerte.
Si sabes tú una profesión, una vocación, haz lo mismo. Así el mundo no estará en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta guerra mundial. No va a ser una guerra de bacteriológica, no va a ser una guerra de odios, no, porque todo el mundo comparte los talentos y todo el mundo es talentoso, entonces no habrá necesidad. Todo el mundo nos sentiremos dignos, capaces, no nos sentiremos que en el mundo no haya nada. Y además, otra cosa, porque nuestro destino es eterno. Porque Dios te preguntará, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Déjenme decirles que el Evangelio es Mateo 14, del 22 al 33. Y entonces aquí quiero empezar con el Evangelio para que nosotros podamos ver. A mí me sorprendió ayer pensar una cosa. Es que el primero que comparte y da los talentos es Dios. Era un hombre, ¿se acuerdan del Evangelio de ayer? Era un hombre muy rico que confió sus bienes a gente de confianza. ¿Quién era la gente de confianza? Todos los seres humanos. Todos los seres humanos somos gente de fiar para Dios. A lo mejor para muchos seres humanos yo no soy una persona de fiar, pero para Dios sí. Y Dios me confía los talentos, o a ti y a mí, a cualquiera, a los niños también, a los adolescentes y grandes, nos confía los talentos, pero de acuerdo a nuestra capacidad. Dios nunca te va a confiar o te va a poner una carga que no puedas llevar. Los talentos, pero Dios es el primero que comparte talentos, Dios es el primero que dice, te digo cómo lo hago, te digo cómo lo vivo. Piensa en un momento cómo a lo largo de la historia de la salvación, Dios a los profetas les dio su espíritu, les dio el talento de profecía, de hacer milagros. En el tiempo de Jesús, cómo Jesús compartía sus dones y carismas a todos. A ustedes les he dado todo lo que aprendí de mi Padre, Juan 15, 16. Dios es el primero que comparte. Bueno, pues quiero ver una escena, que veamos juntos una escena donde Jesús, sin pensar, es que son míos, es que yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. No, ellos son clase baja, son los apóstoles y discípulos. Quien te ve a ti, me va a ver a mí. Fíjense como Cristo, inteligente y sabiamente, como un buen Dios, dijo, me voy a multiplicar en 12, y de 12 en 72, y de 72 en 500, y de 500 en todo el mundo. Aquí vamos a ver una escena de esa. Mateo 14, del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Dice que después de la multiplicación de los panes, recordarán que allí Jesús los hizo partícipes. Jesús no se llevó los aplausos. Los discípulos eran quienes estaban repartiendo el pan, pero Jesús les quiere remarcar que no es el pan, ni la multiplicación del pan, sino la eternidad. Y entonces dice, en aquel tiempo, Jesús, después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Claro, de allí era porque la gente había planeado pensarlo, hacerlo rey, y ellos iban a deslumbrar. Dijo, no quiero que se confundan. Los hago partícipes de esto, pero su destino es eterno. Y dice otra cosa aquí. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Empieza a hablar con Dios. Empieza a recibir de Dios para compartirlo con los suyos, para compartirlo con gente de confianza. Me gustó mucho ver la escena donde Jesús va a recibir para dar. El talento que yo estoy recibiendo, y he pensado a quién compartirlo. Mi oración, y he pensado en quién contagiarle o compartirle lo que Dios me está bendiciendo.
mi comunión, como veíamos, muchos están volviendo a cerrar templos. A ti que todavía no te cierran los templos, ¿por quién va a ser tu comunión? ¿Por quién vas a rezar? ¿A quién le vas a ofrecer lo que estás recibiendo? Jesús se subió a orar, a hablar con su Padre para recibir y llevar. Miren, llegada la noche estaba él solo allí. Entre tanto la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas sacudían porque el viento era contrario. Mientras tanto, la barca era sacudida por el viento. ¿Pero por qué? Ahorita lo vamos a ver qué ocurre allí. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre las aguas. Los discípulos, al verlo andar sobre las aguas, se espantaron y decían: es un fantasma. Personas que el nivel de oración no estaba a la altura. Personas que no tenían la espiritualidad y la confianza en Dios y eran sacudidos. Jesús estuvo solo allí con su Padre recibiendo para darles. Y entonces ellos se asustaron y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Tranquilícense y no teman, soy yo. Está presentando una situación de necesidad, unas personas que no tienen talentos, unas personas que no tienen esa gracia necesaria para estar en medio del mar y en la oscuridad sin que el agua los sacuda, y que sienten miedo, se sienten inseguras, y entonces al verlo sienten miedo, y Jesús les dice: tranquilícense, no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús está caminando sobre el agua. Nadie les había dicho que estaba caminando sobre el agua. Pedro ve un talento, tiene una necesidad y pide este don y este talento. Qué bonito, ¿verdad? ¿Tú conoces a alguien que tenga un talento grandioso? ¿Alguna vez le has pedido que te enseñe, que te ayude a orar, a cantar, a trabajar, a desarrollar esa capacidad? Ayer hablábamos el talento de jugar fútbol. Suena a un talento, dices, ¿y eso qué? El talento de llevar un buen matrimonio. Muchos que se casan tienen padrinos de velación. Tú dime en qué momento has pedido asesoría a tus padrinos de velación. ¿En qué momento les pediste un consejo, te acercaste a ellos? Ya tenían a camino avanzado. Pedro pide el talento, pide el don, pide la gracia de caminar sobre las aguas. Maestro, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. A veces hay que pedir el talento, a veces hay que ser sencillo y humilde para que nosotros podamos aprender de otros. Pide el talento. ¿Necesitas algo y conoces quién lo haga? Acércate y pídelo. No pasa que te diga que no lo quiere compartir. Habrá otro que sí. Pues pidió el talento Pedro. Y entonces dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre las aguas. Jesús le contestó: ven, recibe el don. Muchas veces nosotros hemos leído la parábola de los talentos y nos quedamos diciendo: sí, multiplicó el talento. ¿Cómo se multiplica un talento? El que es cocinero seguirá siendo cocinero, el que es cantante seguirá siendo cantante. El talento se multiplica cuando hay otras personas que tienen y les diste o les enseñaste el mismo talento que tú tienes. Jesús lo da. Ven, recibe el talento que yo tengo para ti. Esto es grandioso. Ante muchos en el mundo que esconden dizque por el secreto profesional, ante muchos que se sienten que los envidian y que andan tapando y andan queriendo quedar bien o pisoteando a otros para ellos seguir brillando siempre, Jesús
comparte su luz y su talento. ¿Ven? Pedro bajó de la barca, miren en qué momento ya recibe Pedro el talento. Bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Ahí tienes el talento compartido. En ese momento Jesús estaba multiplicando su talento. Ya estaba compartiéndolo con Pedro. ¿Cuántos talentos estoy multiplicando en personas? ¿Sabes por qué nuestro mundo sigue repitiendo una historia catastrófica? Porque no hay gente que comparta los talentos. Yo ayer decía, me sorprende ver mucha gente talentosa en el mundo, pero cuando se muere, se acabó el talento. Se empobreció, porque ¿para quién va a ser todos sus conocimientos y gracia si se lo van a comer ya los gusanos? Hay quienes inteligentemente heredan el talento. ¿Qué talentos tienes tú? Investígalo y piensa, ¿a quién le estoy enseñando lo que a mí me sale hacer bien? ¿A quién le estoy heredando? ¿En dónde me estoy multiplicando? En aquello que hago yo bien. Porque allí estoy multiplicando mis talentos. Y usted dirá, muy bien, siervo bueno y fiel, porque fuiste en lo fiel en lo poco, delante de lo mucho te pondré. Pasa un detalle, y es que dice aquí que ya empezó a caminar Pedro sobre el agua con el talento, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó. Pedro, que quizás ya era mayor y nunca en su pueblo, él era pescador, yo que eso que Jesús le había dicho, no era verdad, por eso se hundió. Por eso Jesús le reclama, dice, ¿por qué has dudado, hombre de poca fe? ¿Por qué has dudado? Si nosotros los echamos al bote de basura, es que ya somos modernos, es que mis papás ya son de la escuela antigua, de la escuela vieja. Nos pasa lo de Pedro, nos hundimos. ¿Por qué se hunden las familias? ¿Por qué se siguen hundiendo los hermanos, la sociedad y la iglesia? Como Pedro. Porque queremos meter un talento con una mentalidad que no es propia. Si se te está dando un talento, ¿por qué dudas de ese talento? ¿Por qué no crees que se te está dando y generosamente para que tú lo desarrolles? No tires el talento. Es que ese talento te va a servir a ti. Aparte de los que Dios ya te dio, por medio de personas, Dios te lo va a dar otros. Hace unos años, ahora yo estoy reflexionando y sacando, pero hace algunos años, una persona, Dios por medio de esa persona me compartió ese talento. Y otra persona se acercó después de un tiempo largo, desarrollando y haciendo crecer ese talento, y dijo, tú no tienes ese talento. Lo curioso aquí es que muchos dijeron que no lo tenía. Dije, bueno, pues yo sigo entonces mi camino, no hay problema. Pero el talento sigue brillando. El talento sigue extendiéndose. Este talento, que es el de poder hablar en el nombre de Dios, les voy a decir algo. Porque esto es un talento que no era mío. Yo no lo tenía. A mí me lo compartieron. Y lo tomé y agradezco a aquellas personas que me lo dieron. Hay algunas personas que dicen, no es un talento divino. Es un talento humano, cae bien a la gente. No, es que no estoy aquí para caerle bien a la gente. Estoy aquí para llevar a Dios a la gente. Y eso me lo heredó alguien. Simplemente sigo estando aquí. Por gracia de Dios y generosidad de quien me compartió el talento. ¿Cómo compartes el talento? ¿Cómo cultivas los talentos que se te han ido dando a lo largo de la vida? ¿O eres de los que te hundes? Creyendo que no tienes, creyendo que no se te dio, creyendo que tú no lo mereces,
creyendo que nunca lo vas a desarrollar. Se empezó a hundir y gritó: sálvame, Señor. Si tú eres de esos, te invito a que grites: Señor, sálvame, para que el Señor te diga: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Lo importante es que te saque y que tus talentos crezcan, porque hay muchos que los esperan. En cuanto subió a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Otro talento. Una persona que va heredando y compartiendo, multiplicándose talentos, se extiende. Me gustó mucho la metodología de Jesús. Él sabía que al haberse encarnado en la tierra tenía sus días contados, que se iba a ir al cielo. Inteligentemente buscó y formó gente, personas capaces de confianza de formar a otros. Se multiplicó en 12, como decíamos ahora. Oye, eso es grandioso para los que les gustan los negocios. ¿En cuántos te estás multiplicando? Voy a la primera lectura, Hechos de los Apóstoles 28. Al cabo de 3 meses nos embarcamos en un navío que había permanecido en la isla durante el invierno. Era un barco alejandrino que tenía las insignias de Castor y Polus. Hicimos escala en Siracusa, donde permanecimos 3 días. De allí bordeamos la costa y llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Pozzuoli. Encontramos a unos hermanos que nos invitaron a permanecer una semana con ellos. Luego llegamos a Roma. Habla Pablo de la travesía y de cómo en la travesía Dios les ha invitado a ir compartiendo talentos y dones. Cómo ha ido multiplicándose a medida que va manifestando y revelando el Evangelio. Unos de un momento, otros de una semana, de un mes, de un año. El talento y las personas que se te acercan son para que les compartas y te multipliques en ellos los talentos y ellos te compartan los tuyos. Llegaron a Roma. Los hermanos de esta ciudad, informados de nuestra llegada, nos salieron al encuentro y nos alcanzaron a la altura del foro de Apio y las 3 tabernas. A Pablo, al verlo, dio gracias a Dios y se sintió reconfortado. Cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular. Siempre, más allá de toda situación, más allá de toda circunstancia, siempre será un buen momento para multiplicar los talentos. Pablo llegó a Roma. Pronto la partida a su vida será inminente. Pronto Pablo morirá. Pero donde está Pablo no deja de multiplicar talentos. Lo vamos a ir viendo. Dice: llegó a una casa particular con un soldado de guardia. 2 años enteros se pasó Pablo en una casa alquilada. Allí recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. ¿Qué tal? ¿Cuánto se multiplicó San Pablo? Hasta congregaciones con el nombre de San Pablo. ¿Cómo están mis talentos? ¿Dónde los estoy multiplicando? Si sientes que te hundes, no es porque las situaciones te hundan, es porque no te has afianzado en el talento, porque no lo has compartido. Este día quiero invitarles. Estamos empezando la semana. Piensa cuáles son tus mejores talentos, porque tienes muchos. Y piensa, si no lo has empezado a hacer, ¿a quiénes se los vas a heredar? ¿En dónde te vas a multiplicar? Niños, jóvenes, talentos espirituales, humanos, intelectuales y emocionales. Piensa, para que el mundo sea el reino de los cielos. Pon tus manos así y di conmigo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el amor de Dios se multiplique en ustedes. Aprovechemos el tiempo, la eternidad está próxima.